Radio EQ 94.2 FM, la voz informativa del Ecuador. Estás en sintonía de Radio EQ, la 94.2 FM, la voz informativa del Ecuador. Y esto comienza ahora. Hola a todos, bienvenidos a su programa de opinión Voz en Emergencia. Hoy quiero hablar acerca de una emergencia ambiental suscitada en la provincia de Esmeraldas. Una vez más, nos enfrentamos a las consecuencias de una infraestructura deficiente, una falta de prevención y una respuesta gubernamental tardía. Este derrame no solo representa una catástrofe ambiental, sino también una amenaza directa para las personas que habitan en el lugar, el ecosistema, los animales, la flora y la fauna, la economía. El 13 de marzo del 2025 se reportó un derrame de crudo en las instalaciones de la refinería de Esmeraldas, operada por Petroecuador. El petróleo alcanzó el río Caple, el río Biche y el río Esmeraldas. Son zonas altamente vulnerables por su cercanía a comunidades que se dedican a la pesca, a la agricultura, barrios residenciales y zonas de manglar. Varias versiones existen respecto a este derrame. Autoridades entre sí se contradicen, no dan una respuesta clara a la ciudadanía. Veamos lo que dice el gerente de Petroecuador, Roberto Concha. Atribuye la rotura del oleoducto a un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias. Por otra parte, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, manifestó en medios televisivos que se trataba de un sabotaje. Por un lado una cosa, por otro lado otra cosa. Pónganse de acuerdo antes de dar un comunicado oficial a la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que está pasando. ¿Qué hace la ministra Inés Manzano? No tienen algo claro, oficial que dar a la ciudadanía y sacan el supuesto sabotaje, que hasta el día de hoy no han dado declaraciones, no han dicho algo al respecto, cómo van las investigaciones, si hay detenidos, si no hay. Lo que acostumbra el gobierno, las autoridades en estos casos, cuando no tienen nada coherente que dar a la ciudadanía, se lavan las manos y la palabra sabotaje. Según la ministra Inés Manzano, atribuye sabotaje por un informe de inteligencia en el cual manifiestan que un grupo intenta atacar la reserva de agua de Papayacta para dejar sin agua potable a todo Quito. Es lo que dice la ministra, que los atacantes que intentan hacer esto en Papayacta son los mismos que hicieron este derrame de petróleo en Esmeraldas. No podemos seguir así. Por parte de las autoridades, del Ministerio del Ambiente, del gobierno, de Petroecuador, debe existir unas declaraciones claras acerca de este tema. La ciudadanía tiene derecho a informarse con la verdad. No podemos seguir atribuyendo este tipo de incidentes como simples accidentes. No es así. Este derrame tiene causas estructurales que debe rendir cuentas Petroecuador, que es el responsable de este derrame, como la infraestructura envejecida, cuántos años sin mantenimiento, ¿por qué? Si es algo que no es primera vez que pasa y ha pasado varios años atrás. Ha existido varios derrames de petróleo en Ecuador y no han hecho nada al respecto, no ha habido prevención, la falta de inversión en sistemas de monitoreo y control de fugas, una cadena de negligencia por parte de Petroecuador, que desde hace años ha sido señalada por fallas operativas y no se ha hecho nada al respecto hasta la actualidad. ¿Cuántos años han pasado? Ausencia de protocolos de emergencia realmente eficaces. Es un país donde la industria petrolera es grande. Ecuador tiene una industria petrolera sumamente representativa. Es una de las más importantes. Es inaceptable que ocurran estos tipos de emergencias. En total, el sistema oleoducto transecuatoriano ha sufrido
al menos 77 roturas desde el año 1972 hasta la actualidad. En sus 52 años de operación, debido a distintas causas que van desde deslizamientos de tierra, desde sismos, terremotos, incendios, por varias causas se han venido dando estos acontecimientos, pero no es algo nuevo, es algo que ya venimos acarreando. Imagínense 77 roturas y no estamos preparados. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Es un llamado al gobierno, a las autoridades. ¿Qué está pasando? Estamos dejando de lado nuestro medio ambiente, la flora y la fauna. En un futuro no vamos a tener con qué subsistir. Se nos está contaminando el agua, están acabando la vida de muchas especies. Veamos qué dijo Germán Ávila, gerente general de PEX Ambiente y Sostenibilidad, en una entrevista a Diario La Hora. ¿Qué falló en las primeras horas después del derrame? El punto crítico fue la falta de capacidad de respuesta rápida de Petroecuador. Se demoraron alrededor de 40 minutos en cerrar las válvulas. Imagínense cuánto tiempo. El cierre debió ser más rápido. Las primeras 48 horas son clave para frenar el avance del crudo. Aquí también falló la activación del plan de contingencia. Fue solo después de más de un día que Petroecuador solicitó apoyo a OCP y otras empresas privadas, pero ya era tarde. El crudo había alcanzado ríos y luego el mar. Imagínense todo el tiempo que se desperdició ante la reacción de esta emergencia. No estamos preparados. Ecuador no está preparado ante estos desastres ambientales. Si hubiesen actuado de una manera más inmediata, hubiésemos evitado muchas más tragedias, se hubiese podido controlar que no siga avanzando el crudo. Pero tienen que esperar 40 minutos para recién actuar. Y ese crudo salía a presión. Por segundo se derramaban una cantidad enorme. En otros medios, declaraciones expresan que a las 2 horas recién empezaron a cerrar las válvulas. ¿Cómo puede ser esto posible? Que Petroecuador no tenga un sistema para cerrar las válvulas automáticamente. Recordemos que Petroecuador no se ve involucrado en un primer caso. Ya tiene varios casos atrás donde ha sido juzgado por estas mismas causas. En una de estas le ponen de sentencia a Petroecuador que debe implementar un sistema automático para cerrar las válvulas de los oleoductos. Pero nos damos cuenta que hasta la actualidad no han tomado cartas en el asunto. No se ha hecho nada, pese a que es una sentencia dictada por un juez. ¿Dónde están las autoridades? Deberían llevar un control, deberían verificar si se está cumpliendo lo que estableció un juez. Tras tantos años que ha pasado estos desastres, que no es la primera vez, Petroecuador sigue cerrando sus válvulas manualmente. Es una pérdida de tiempo que trae consecuencias graves con el daño ambiental. No solo es el daño ambiental, son muchas cosas más. Es la salud para las personas que residen en los lugares aledaños, en toda Esmeraldas. Ese crudo que va regado por todo el río lleva enfermedades. Tenemos un caso de un señor que dio declaraciones a los medios, Héctor Pincay, un ciudadano que no sabía de este derrame. Llegaba a su casa después de sus labores diarias y se lavó el rostro con agua del río. Esto le ocasionó una ceguera temporal por varias horas, irritación en la piel. Imagínense en todas las consecuencias que trae para la salud. Y así como Héctor, muchas personas más que desconocían se han visto afectadas por este derrame. No se diga el agua. Por semanas enteras se quedaron sin suministros de agua. Tuvieron que traer en tanqueros. Eso más, los tanqueros eran pagados.
no hubo una respuesta oportuna por parte del gobierno. Inclusive se ve la falta de coordinación para el abastecimiento de agua en estos tanqueros. Muchas personas denunciaron que les llegaba el agua aceitosa, con olor a diésel. Claramente se veía que eran tanques de combustible con los que iban a abastecer el agua. ¿Cómo puede ser posible esto? Somos seres humanos, somos personas. Si se va a ayudar, que se lo haga bien. Este desastre también afecta mucho la alimentación de las personas que viven de la pesca, inclusive para la economía. ¿Cuánto van a tener en pérdidas hasta que se restablezca? Y esto no es algo que ya en una semana, en un mes pasará. Esto es algo a largo plazo. Incluso expertos han manifestado que se necesita muchos años, inclusive unos 100 años para que el hábitat vuelva a estar, los ríos, las reservas vuelvan a estar nuevamente en sus condiciones de vida. ¿Cómo quisieron reparar este daño? Enviaron una brigada de limpieza ya con el crudo extendido 80 kilómetros. Abrieron una investigación interna que hasta ahora no exponen resultados de las investigaciones ni del dichoso sabotaje. No se vio un plan claro de emergencia, no hubo coordinación efectiva entre instituciones. Todo fue improvisado, como si nunca hubiera pasado esto en Ecuador, como que si no existiera un protocolo para este tipo de crisis. Aquí es donde quiero enfatizar. La demora de la atención es inaceptable. No estamos hablando de una fuga menor, sino de un evento que afecta a miles de personas, 500,000 personas aproximadamente, y que pone en riesgo un ecosistema entero. La falta de preparación es alarmante. Ecuador es un país petrolero, pero actúa como que si nunca hubiese pasado estos accidentes. No hay equipos, no tienen equipos técnicos, logística que esté ya lista para actuar, no hay capacitación comunitaria, no hay responsabilidad institucional. ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están los responsables? ¿Quién responde por los pescadores que perdieron sus ingresos? Para los niños que respiran aire contaminado, ¿quién responde? Es tiempo de exigir transparencia, reparación real, sobre todo prevención. El gobierno debe invertir en mantenimiento, en equipos modernos y en formación de personal. Todo el personal que labore en oleoductos o en Petroecuador deben de estar altamente capacitados. Petroecuador no puede seguir actuando con negligencia. Recordemos que no es el primer caso donde se ve involucrado. Ya debían haber realizado un plan de contingencia frente a estos desastres. Analicemos lo que manifestó el señor presidente Daniel Noboa en su cuenta de X. Petroecuador debe asumir su responsabilidad, a diferencia del pasado. Esta vez responderá por sus actos con la obligación de hacer la remediación en Esmeraldas. Por eso creará un fondo con dos objetivos: remediación ambiental y reparación a todas las familias afectadas. Una vez más, se le da una consigna a Petroecuador con dos objetivos. Ahora, las autoridades deben de estar ahí exigiendo resultados, porque hasta la fecha, como manifesté anteriormente, Petroecuador no ha puesto las válvulas con manejo automático. Tenían que cerrar manualmente y esto es lo que ocasionó la pérdida de tiempo. Este derrame no es solo una mancha de petróleo, es una mancha en la gestión pública, en la responsabilidad social y en la conciencia ambiental de nuestras autoridades. No olvidemos, no debemos olvidar lo que pasó. No dejemos que se repita este acontecimiento y sobre todo, no dejemos de exigir un país que respete su gente y su naturaleza.
¿Qué tal, estimada audiencia? Tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a este su programa Análisis y Opinión. Mi nombre es Rodison José Delgado Álvarez y estaré con ustedes compartiendo este segmento de Radio EQFM, en donde analizaremos los hechos suscitados desde el día de las elecciones de la segunda vuelta del 2025 aquí en el Ecuador hasta el día 14 de mayo, en donde se ha instalado ya la nueva Asamblea Nacional del Ecuador, órgano elegido por todos los ciudadanos de este país. Todos sabemos y hemos escuchado y hemos conocido sobre las polémicas que se han desarrollado alrededor de los resultados de las elecciones del año 2025, la segunda vuelta, ¿no? Sin embargo, para entendernos mejor, vámonos remontando un poco hasta el día de las elecciones de la segunda vuelta, o quizá un poco más, ¿no? Desde las elecciones hemos visto cómo se ha marcado una constante polaridad, tanto de parte de un candidato como el otro. Hemos visto también que se ha realizado una campaña sucia, tanto de parte del uno como del otro, lo que se ve mal, ¿no? Se ve mal ante la sociedad. Sin embargo, podemos recalcar de esto que todas las encuestas daban un porcentaje mínimo de diferencia, ya sea un 1% o tal vez un poco más para un candidato o para el otro. Se esperaba una tendencia de empate técnico en donde los dos candidatos no superen el punto de diferencia y el resultado se defina por unos cuantos miles de votos. Sin embargo, la realidad no pudo haber estado más alejada de la percepción, ya que el resultado final terminó siendo pues prácticamente de más de 10 puntos de ventaja a favor del candidato presidente Daniel Noboa, quien ganó con más de 1.100.000 votos aproximadamente. Lógicamente, esto cayó como un balde de agua fría para el correísmo, quienes ya esperaban una victoria contundente, esperaban una victoria amplia. La candidata a la presidencia, Luisa González, apareció aproximadamente a las 8 de la noche, cuando ya se había marcado una tendencia irreversible. Apareció en una tribuna que estaba destinada a un mitin político de celebración de la victoria, la cual ellos esperaban la victoria, pero no se dio. Y pues ella apareció en esta tarima donde mencionó que no reconocía los resultados proclamados por el CNE, alegando que se había cometido un mega fraude en su contra y en contra de su movimiento, su partido político. También llamó a los ciudadanos a defender su voto y alertó de que había ocurrido algunas tramas que hubieran puesto al presidente Daniel Noboa ilegalmente como ganador, ¿no? Obviamente no presentó ninguna prueba y todo esto fueron palabras al aire. Ella prometió demostrarlas más adelante, ¿no? Inmediatamente el expresidente de la República, Rafael Correa, también salió a fortalecer estas declaraciones de Luisa González. Podemos hablar de esto más adelante, pero primero vamos a recalcar que estas elecciones fueron observadas ampliamente por organismos internacionales. Uno de los más representativos, sin duda alguna, fue la OEA, la Organización de Estados Americanos, quienes estuvieron muy presentes en las elecciones de la segunda vuelta del Ecuador, controlando, vigilando y observando las elecciones, eh, tratando de encontrar alguna irregularidad que ellos pudieran sacar a relucir, ¿no? Tuvieron delegados en casi todas las jurisdicciones, al igual que los movimientos políticos, ¿no? Tuvieron una amplia presencia de delegados en todos los rincones electorales del país, ¿no? La OEA, en su comunicado que emitió, en un comunicado de prensa que emitió la OEA, ya marcada la tendencia irreversible, felicitó al presidente Daniel Noboa por su amplia victoria. También manifestó que las elecciones habían sido desarrolladas en completo orden y en completo ejercicio de la democracia. Sin embargo, también hubieron algunas observaciones que son importantes de traer en cuenta de parte de la OEA, como que el presidente durante su campaña había posiblemente utilizado fondos públicos para desarrollar y ejecutar algunos programas de campaña, ¿no? También había hecho uso de los medios estatales para posicionar su imagen en la percepción del ciudadano. La OEA también observó la descalificación de Jan Topic, uno de los candidatos
muy opcionados para ganar la presidencia de la República, quien fue descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral. Observó también la OEA el conflicto que tuvo el presidente con su vicepresidenta, la señora Verónica Abad, quien actuó de una manera muy hostil ante la presión del presidente de mantenerse en Turquía como embajadora, ¿no? Dicho esto, ¿no? Podemos proseguir con lo antes dicho de parte del señor Rafael Correa. ¿Por qué hablamos de Rafael Correa? Pues porque él es el líder del otro partido político muy representativo en el Ecuador. Todos sabemos que Luisa González pues, fue puesta por él, ¿no? Y él es las personas que votan por el correísmo, pues votan es por Correa, no votan por Luisa. Eso es algo que lo sabemos, ¿no? Entonces, cabe recalcar que este señor Correa, expresidente de la República, manifiesta que según el comunicado de la OEA, en el que se dice que hubo posiblemente en algunas papeletas la anulación del voto debido a una mancha de tinta de parte por ejemplo, para explicarlo mejor, ¿no? Supongamos que esta es una papeleta, ¿no? Está así entera, ¿verdad? Y al doblarla, usted vota, por ejemplo, vota aquí, y al doblarla, se traspasaría de un lugar al otro la tinta, lo que quedaría en un resultado contrario, ¿no? Por ejemplo, si usted va y vota por Luisa, pues la tinta se traspasa y queda en el casillero de Novoa. Me dirá usted, pues, esta teoría es insólita. Bueno, sí, es insólita, pero es lo que dice el señor expresidente Rafael Correa. Él manifiesta que existe una tinta, que el CNE ha comprado unas plumas con una tinta acuosa de origen hindú, que sería la responsable de este traspaso, ¿no? De votación, ¿no? Y que este sería el móvil del fraude, ¿no? Esta es la pluma mediante la cual ellos quieren probar el fraude. Yo tengo en mi poder una. Se trata de la pluma oficial del CNE. Esta tenía el sticker increíble aquí, pero se le cayó. Eh, Pueden ver la punta fina, y pues es una pluma aparentemente común y corriente, ¿no? Pero según el expresidente Rafael Correa, pues esta tinta tendría la capacidad de traspasar de un lugar a otro, pues no solo bastaría con la tinta, el papel también tendría que tener un químico que reaccione con la tinta y sea posible pues el traspaso, ¿no? Como ustedes comprenderán, esta declaración es insólita. Ellos realizan declaraciones insólitas. Por ejemplo, la señora Luisa González salió en una entrevista a decir que el presidente Daniel Noboa había utilizado 800 millones de dólares del erario nacional, dólares públicos, para la compra del voto y que había depositado $2.000 en 400.000 cuentas de ecuatorianos para tratar de persuadir a que votaran por ella. Bueno, perdón, por él, ¿no? Por Noboa. Algo totalmente inaudito, ¿no? No sé, yo diría, ¿dónde están esos $2.000? Porque a mi cuenta no me han llegado. Pero volviendo al tema de la OEA, pues, ¿no? Es importante recalcar que la OEA emitió un segundo comunicado en el cual ellos manifiestan que el resultado contable, vamos a ver mejor el tema, ¿no? Lo tengo por aquí. Ok. Como pueden ver ustedes, hay dos párrafos que me llaman mucho la atención, para hacerlo corto. Este que dice aquí que la OEA aprovecha la ocasión para reiterar que los resultados anunciados por el CNE son coincidentes con la muestra recabada por la misión en terreno. Adicionalmente, el equipo de observación realizó un cotejo de actas en las mesas visitadas y verificó la plena coincidencia entre las actas transmitidas, las entregadas a los partidos políticos y las que fueron devueltas en los paquetes electorales. Con esto queda claro que la Organización de Estados Americanos observó una total transparencia en el conteo, en el traslado y en el manejo de las actas, lo que da un resultado totalmente confiable, ¿no? También quería revisar este párrafo de aquí, ¿no? Que es muy importante, donde dice que la OEA aclara que si bien se observó en casos aislados que la tinta en la papeleta llegaba a manchar al ser doblada, también se observó que en casi la totalidad de los casos este inconveniente fue resuelto en la misma mesa frente a los representantes de las dos fórmulas presidenciales, donde la clara voluntad del votante pues, fue respetada, ¿no? La OEA resalta que existieron muy pocos casos observados de anulación de votos y por esta razón y ratifica que dicha situación pudo haber afectado a las dos candidaturas por igual,
y no presentó la existencia de una intención premeditada y sistemática de anular votos de una opción en contienda, ¿no? Con esto quiere decir la OEA, pues, refuta totalmente el argumento del expresidente Rafael Correa, quien manifiesta que existe una tinta que se traspasa, ¿no? Pues aquí la OEA dice que esto no es así y que estos fueron casos aislados, casos muy, por decirlo, accidentales, perdón, perdón, casos accidentales que ocurrieron pues sin intención premeditada y sin intención sistemática, ¿no? Eh, Creo que con esto queda claro pues que las aseveraciones del expresidente Rafael Correa pues no llegan a ningún lado, ¿no? Perdón. Bueno, para seguir con este análisis vamos a revisar lo que estaba haciendo Daniel Noboa mientras Correa trataba de probar su fraude, ¿no? El presidente reelecto Daniel Noboa pues visitó algunos países del mundo, entre ellos países de Asia y países de Europa, en donde fue a buscar cooperación en materia de seguridad, en materia económica y también en materia diplomática, ¿no? Eh, Pudimos ver al presidente reunido con diferentes mandatarios, diferentes dignatarios y diferentes sectores empresariales en los países que visitó, tratando de buscar emprendimiento, buscar inversión y buscar mejores eh, porvenires para el país. Eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, ¿no? Esperemos que este viaje haya dado sus resultados y que pueda ser así, ¿no? Mientras esto ocurría, aquí en el Ecuador se estaba fraguando, por decir, según lo que ha denunciado ADN, pues un intento de boicot contra la señora Anabela Asín de Noboa, quien iba a dirigir por mandato constitucional en la primera sesión de la Asamblea, ¿no? Los correístas presumían que ella iba a buscar la presidencia de la Asamblea, por lo que estaban tratando de boicotearla, ¿no? Sin embargo, esto fue, digamos, descubierto por ADN, denunciándolo de manera pública. Al día 14 de mayo del 2025, la nueva Asamblea Nacional se constituyó y la señora Anabela Asín de Noboa la dirigió. Sin embargo, el desenlace tomó un giro totalmente distinto, ya que no fue ella quien intentó hacerse con la banda presidencial de la Asamblea, sino otro de los asambleístas de ADN, quien sería el señor Niels Olsen, perdón, quien con más de 80 votos saldría ganador y podría proclamarse presidente de la Asamblea Nacional. Con este hecho podemos decir que el presidente Daniel Noboa ha cooptado los diferentes sectores más importantes del gobierno, pues ya tiene el Ejecutivo por derecho propio, tiene el poder de la Asamblea, tiene a la fiscal que es su amiga y es su partidaria, ¿no? Y tiene también a los señores jueces y magistrados del CNE, del Contencioso Electoral y todas estas instituciones, ¿no? También tiene el Consejo de Participación Ciudadana, después del famoso caso de la Liga Azul, ¿no? Y podemos decir pues que el señor Noboa ahora ya no tiene pretextos y no tiene excusas para no trabajar por el país, ¿no? Tiene, digamos, vía libre, camino libre. También como 8 o 9 asambleístas de Pachacuti pues pasaron a formar parte de las filas de la bancada del gobierno y esto se vio evidenciado hoy ya que de los 9, 6 votaron a favor del gobierno y 3 se abstuvieron naturalmente, ¿no? Entonces, podemos decir que el señor presidente Daniel Noboa ahora tiene vía libre para gobernar, para buscar el bienestar del país y dejar atrás todos los revanchismos, todos los odios, todos los rencores, todas las persecuciones que puedan existir, ¿no? Deseamos desde este humilde medio de comunicación como es Radio EQFM, pues eh, la mayor de la suerte para el presidente Daniel Noboa, pues entendemos que si le va bien a él, pues nos irá bien a todos los ecuatorianos. Esto ha sido todo por esta entrega, se nos acaba el tiempo, les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros, seguiremos informando en
Hola, ¿cómo están, estimados y estimadas oyentes y televidentes? Les saluda Joana Cabezas y el día de hoy les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Voces en Alerta. Aquí en Radio ECU 94.2 FM, la voz informativa del Ecuador. Hoy vamos a tratar un tema que no necesita mucha introducción. Lo sentimos en cada barrio y lo vivimos al diario vivir. Lo escuchamos en las noticias y en las calles también. Hoy hablaremos sobre la inseguridad en el Ecuador. El Ecuador, un país que solía ser tranquilo, hoy se encuentra atrapado por el miedo, la violencia, el sicariato y la falta de respuestas claras. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué cada vez es más peligroso vivir en nuestras propias ciudades, en nuestros propios barrios o en el lugar, en el entorno donde nos encontramos? Hoy no vengo a exponer cifras. El día de hoy vengo a dar mi opinión basada en lo que se siente, lo que se vive y lo que no se dice con la seriedad que se merece. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la inseguridad del Ecuador, un país que ya no puede dormir tranquilo. En el desarrollo de esta opinión vamos a hablar sobre las inseguridades que hemos tenido como pueblo ecuatoriano, y no es una percepción, es una realidad tan dolorosa. En ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Durán, Quito e incluso en zonas rurales, la gente ha perdido la tranquilidad. La delincuencia común ha dado paso al crimen organizado. Ya no se trata solamente de robos, asaltos o secuestros, no. Se trata de extorsiones, se trata de asesinatos por encargo. Hoy en día, salir a trabajar se ha convertido en un acto de valentía para muchos. Tener un negocio es una amenaza constante. Y lo peor de todo, las autoridades parecen estar superadas, sin respuestas concretas ni soluciones efectivas. En mi opinión, el Estado ha perdido el control, se les ha salido de las manos. Las cárceles son centros de operaciones de crimen. Los barrios están tomados por pandillas y la policía, con todo el respeto que se merecen, muchas veces no cuentan con los recursos ni el respaldo necesario para continuar o enfrentar esta crisis que nos acecha. Con homicidios y sicariatos desde el 2022 hasta el 2025 tenemos las siguientes cifras. Homicidios intencionales por año. Desde el 2022 tenemos un total de 4.885 homicidios intencionales. La tasa es de 27.15 por cada 100.000 habitantes. Las principales causas, la violencia relacionadas al narcotráfico y disputas entre bandas. En el 2023, las cifras se incrementaron con un total de 8.009 homicidios intencionales, sumándose a la tasa del 43.94 por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia del país. Guayas concentró el 47% de los casos. Tipos más o menos del 93.2% de asesinatos, 5.2% de homicidios simples, 1.2% de femicidios, 0.4% de sicariatos. En el 2024 el total de homicidios de 6.964 homicidios intencionales. Y la tasa la tenemos en un 38.76% por cada 100.000 habitantes. Aunque hubo una reducción de una puntuación del 13%, Ecuador continuó entre los países más violentos de Sudamérica. En el 2025, lo que acarrea este año, de enero a marzo, tenemos un total de 2.361 homicidios en el primer trimestre. El aumento del 65% respecto al mismo periodo. Desde el 2024, Guayas registró 1.208 homicidios solamente en Guayaquil, con un 741 asesinatos entre enero y marzo,
También tenemos lo que son las extorsiones y vacunas. En el 2023, más de 4.600 denuncias de extorsiones entre enero a junio, duplicaron las cifras. En el 2022 también. En el 2024 las vacunas continuaron afectando ¿a quiénes? A los comerciantes y empresarios. En ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, no podíamos dejar de nombrar Machala, Durán, Manabí, y ciertas provincias. En el 2025, en este año, el fenómeno se intensificó con bandas criminales cobrando cuotas semanales a cambio de protección, especialmente en barrios comerciales y en mercados. La corrupción. Hablemos que la corrupción también juega un papel fundamental. Mientras que los ciudadanos tenemos miedo de salir a las calles, ya no se puede salir con tranquilidad. Otros hacen negocios con el dolor ajeno. El crimen ha infiltrado estructuras de poder y eso complica aún más nuestra situación como pueblo ecuatoriano. Pero las más graves es que estamos empezando a acostumbrarnos al miedo. Nos dicen, tengamos cuidado, que no salgamos de noche, que no usemos nuestros celulares en las calles, ya no podemos tener esta tranquilidad de poder usar nuestros teléfonos. ¿Eso es vida? No, ¿verdad? ¿Eso es libertad? Tampoco. ¿Cuándo nos vamos a acostumbrar a vivir encerrados? A mirar con la desconfianza a los demás, a desconfiar de la justicia. Estamos renunciando a algo muy esencial, nuestra dignidad como ecuatorianos. Yo opino que la inseguridad no solo afecta lo físico, no, nos afecta emocionalmente, nuestra vida emocional, nos vuelve agresivos, desconfiados, individualistas, se rompe el tejido social, ya no saludamos al vecino por esa desconfianza, ya no nos solidarizamos, cada quien está a la defensiva y esto también es consecuencia de la violencia. No podemos esperar hoy en día que todo se resuelva desde arriba, no. Como ciudadanos debemos tomar conciencia y no justificar el delito, no comprar objetos robados, no volvernos cómplices, no cerrar los ojos cuando sabemos que en el barrio están extorsionando y, por supuesto, también exigir a nuestras autoridades que asuman su responsabilidad, que depuren las instituciones, que fortalezcan a la policía, que el sistema judicial deje de ser trámite y pase a ser justicia y justicia verdadera. En estos momentos debemos unirnos, nuestra sociedad debemos estar más unidos que nunca. El miedo no puede dividirnos. Las comunidades deben organizarse, apoyarse y hablar con fuerza. No podemos vivir con miedo a denunciar, no. Hay que visibilizar lo que pasa en nuestro entorno. Hay que alzar la voz porque cuando nos quedamos en silencio, el crimen gana y gana terreno. En este caso, mi punto de reflexión social es el siguiente. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde quedó la confianza entre vecinos? La solidaridad, el respeto por la vida. ¿A dónde quedó todo eso? Estamos perdiendo el sentido de la comunidad y eso también nos vuelve vulnerables. Y el Estado no nos protege. La comunidad también tiene a organizarse dentro de lo que cabe en el entorno para no tomar las justicias por sus propias manos, sino para conllevar o protegerse y por alertarse también. Por eso tenemos que exigirnos juntos como comunidad. Y si algo debemos enseñar a las nuevas generaciones es que vivir con miedo no nos normaliza, no podemos normalizar. Lo que queremos y merecemos es un país de paz. No podemos permitir que la violencia herede como que todo fuera normal,
por parte de nuestro país. Pues no. En este cierre de opinión, ¿verdad? Y como mensaje final, les quiero decir que el día de hoy, o desde hoy, desde este micrófono, desde esta pantalla, tenemos que tener claro que la inseguridad no debe ser vista como un problema más, absolutamente. Es una emergencia nacional. Y si no actuamos hoy, pues como ciudadanos responsables, si no nos exigimos, desde todos modos, los espacios, este problema no solo continuará, no solo crecerá, sino que necesitamos un Ecuador con justicia real, con instituciones que funcionen, con autoridades que trabajen y con ciudadanos conscientes que cumplan su rol. Así que les quiero decir que tenemos que aprender a tener un país en el que nadie duerma tranquilo, no puede llamarse así como tal. Entonces, mientras haya miedo, no hay democracia. Por eso, mi opinión es firme. Debemos exigir seguridad como un derecho, no como un favor. Y para finalizar la despedida de nuestro programa, quiero agradecerles por habernos acompañado en esta edición de Voces en Alerta. Quien les habló, Joana Cabezas, desde Radio Écula 94.2 FM, la voz informativa del Ecuador. Nos reencontramos en una próxima entrega con más temas que nos afectan como sociedad y si necesitan ser analizados con el corazón y más no con la razón. No se olviden, el silencio nos vuelve cómplices. Alzamos la voz porque queremos un Ecuador mejor. Hola a todos y bienvenidos a su programa Opinión en Acción. Hoy vamos a hablar sobre la emboscada de los militares en Alto Punino, un tema que ha generado gran interés y preocupación. Compartiré mi opinión sobre este incidente explorando sus implicaciones y consecuencias. Vamos a empezar. Ecuador está de luto. 11 militares han sido asesinados en una emboscada en la Amazonía ecuatoriana, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal. Vamos a analizar lo que sucedió, el impacto de este ataque y el futuro de la seguridad en nuestro país. El ataque ocurrido el 9 de mayo del 2025 en Alto Punino, provincia de Orellana, donde los militares fueron emboscados con explosivos y armas de fuego por el grupo ilegal Comandos de la Frontera. Esto no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que afecta a la seguridad nacional. Analicemos la presencia de grupos armados en la frontera y su relación con el narcotráfico. La presencia de grupos armados en la frontera de Ecuador está estrechamente vinculada al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Recientemente, el gobierno ecuatoriano ha identificado a 3 disidencias de guerrillas colombianas como grupos armados organizados debido a su incidencia en el conflicto armado interno del país. Estos grupos incluyen el Frente Oliver Sinisterra, los Comandos de la Frontera y los Comuneros del Sur. Los Comandos de la Frontera, por ejemplo, han sido señalados como responsables del ataque contra los militares ecuatorianos en la provincia de Orellana, en una zona donde operan redes de minería ilegal y narcotráfico. Además, se ha reportado que estos grupos tienen vínculos con bandas criminales ecuatorianas como los Lobos, lo que les permite controlar rutas estratégicas para el tráfico de drogas. Ecuador ha declarado un conflicto armado interno desde el 2024 debido al aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado. La frontera con Colombia es un punto clave en la producción y envío de cocaína hacia mercados internacionales, lo que ha intensificado la presencia de estos grupos armados. Para enfrentar esta situación, el gobierno ha desplegado fuerzas militares
y ha reforzado la cooperación con organismos de inteligencia de otros países. Ante lo ocurrido con los 11 militares, la respuesta del gobierno ha sido declarar 3 días de duelo y prometer justicia para los militares caídos. Sin embargo, ¿es suficiente? La población exige medidas concretas para evitar que hechos como este se repitan. Las acciones del gobierno ecuatoriano frente a la emboscada en Alto Punino reflejan una estrategia de respuesta inmediata y refuerzo militar. Sin embargo, las repercusiones de estas medidas pueden generar efectos también positivos como preocupaciones a largo plazo. Veamos las acciones gubernamentales tras la emboscada en Alto Punino. El gobierno ecuatoriano ha respondido a la emboscada con una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad y evitar estos hechos a que se repitan. En primer lugar, el presidente Daniel Noboa decretó 3 días de duelo nacional en honor a los 11 militares fallecidos, destacando su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia. Como parte de su respuesta inmediata, se ordenó el despliegue de 1.800 militares en la región amazónica, con el objetivo de localizar a los atacantes y asegurar el control de zonas estratégicas utilizadas por grupos armados. Además, se ha incrementado el uso de tecnología avanzada en operativos militares, incluyendo en estos drones de vigilancia y sensores de rastreo, para mejorar la calidad de inteligencia y evitar futuras emboscadas. Este enfoque busca anticipar los movimientos de grupos armados como los comandos de la frontera, responsables de numerosos ataques en la frontera con Colombia. En el ámbito diplomático, Ecuador ha reforzado su cooperación internacional, estableciendo nuevos acuerdos con Colombia y Perú para combatir el crimen organizado transnacional. Sin embargo, aún enfrenta dificultades en la coordinación de esfuerzos conjuntos, lo que podría afectar la efectividad de la estrategia regional contra el narcotráfico. Internamente, el gobierno ha iniciado investigaciones sobre posibles filtraciones de información dentro de las fuerzas militares, ya que la precisión del ataque sugiere que los agresores tenían conocimiento previo del operativo. Se sospecha que redes de corrupción dentro del Estado han facilitado la expansión del crimen organizado en zonas fronterizas. Aunque estas medidas representan un avance en la lucha contra la violencia en la Amazonía, aún quedan desafíos por resolver. La militarización de las regiones afectadas podría generar una escala del conflicto si no se complementa con estrategias de pacificación y desarrollo social. Las comunidades locales atrapadas entre el crimen organizado y los operativos de seguridad requieren apoyo gubernamental para evitar desplazamientos y garantizar condiciones de vida dignas. La clave para la seguridad a largo plazo no solo radica en operativos militares, sino en una estrategia integral que combine inteligencia, justicia, cooperación internacional y desarrollo económico en las zonas más vulnerables. El gobierno ecuatoriano enfrenta un reto crítico si su respuesta se basa únicamente en medidas de fuerza. El conflicto podría prolongarse y evolucionar hacia nuevas formas de violencia. Posibles repercusiones. La emboscada en Alto Punino ha desencadenado una serie de efectos que no solo afectan a las Fuerzas Armadas, sino a la seguridad nacional y a las comunidades cercanas. La respuesta militar del gobierno busca frenar la escala de violencia, pero el impacto de estas medidas puede generar consecuencias inesperadas en el mediano y largo plazo. Uno de los principales riesgos es la militarización de zonas estratégicas. Si bien el despliegue de 1.800 soldados busca eliminar la amenaza de grupos armados, existe la posibilidad de que esta acción provoque una reacción aún más grave por parte de estos grupos.
La historia de conflictos similares en la región sugiere que cuando las Fuerzas Armadas ejercen mayor presión, los grupos armados pueden reorganizarse, fortalecer alianzas con bandas criminales locales y adaptar sus tácticas para resistir la ofensiva. Otro efecto preocupante es el impacto que esta situación puede tener en las comunidades locales, particularmente en aquellas cercanas a la frontera. La presencia de estos grupos armados y el aumento de operativos militares generan miedo e inestabilidad en la población. En muchos casos, los habitantes se ven obligados a desplazarse para evitar quedar atrapados en enfrentamientos, afectando sus medios de vida. Además, la militarización podría dificultar la actividad económica en la región, especialmente en sectores como la minería informal, el comercio y el transporte. Sin una estrategia de apoyo social, económico, estas poblaciones podrían quedarse en una situación de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la reacción de los grupos armados, pues la presión sobre los comandos de la frontera podría tener efectos impredecibles. En algunos casos, este tipo de grupos pueden fragmentarse, lo que daría lugar a nuevas células con tácticas más violentas y difíciles de controlar. Otra posibilidad es que busquen reforzar sus alianzas con organizaciones criminales como los Lobos, lo que aumentaría su capacidad de operación y podría generar un conflicto aún más complejo. Otro aspecto clave en la percepción internacional de la crisis: Ecuador ha declarado un conflicto armado interno, lo que podría influir en su imagen a nivel global. La violencia en la frontera y el crecimiento de grupos armados podrían generar preocupación entre países vecinos y organizaciones internacionales, lo que podría derivar en nuevas políticas de cooperación o, en el peor de los casos, en restricciones comerciales y diplomáticas si la seguridad sigue deteriorándose. Si la respuesta del gobierno se basa únicamente en medidas militares, sin acompañamiento de estrategias sociales y económicas, el problema podría persistir o evolucionar. La violencia no se combate solo con armas, requiere inteligencia estratégica, inversión en desarrollo y una respuesta institucional sólida. Si el gobierno ecuatoriano no aborda el conflicto con una perspectiva integral, el país corre el riesgo de quedar atrapado en una guerra prolongada contra el crimen organizado. Ecuador enfrenta un reto complejo y el desenlace de esta crisis dependerá de la combinación de medidas de seguridad, inteligencia y desarrollo social en las zonas afectadas. Si bien el gobierno ha tomado acciones inmediatas, será clave analizar su efectividad en el tiempo y corregir estrategias para evitar así que la violencia siga expandiéndose. Escuchar a quienes viven esta realidad es clave. Las familias de los militares exigen justicia, los habitantes de la zona temen por su seguridad y expertos en defensa advierten sobre el peligro de estos grupos armados en Ecuador. ¿Estamos preparados para enfrentar esta crisis? Es la pregunta. Desde mi punto de vista, definitivamente no estamos preparados. La seguridad nacional está en juego y la violencia afecta no solo a nuestras Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad. Sin una estrategia clara que combine seguridad, justicia y desarrollo, la crisis seguirá creciendo. Necesitamos respuestas concretas, no solo promesas. La seguridad nacional está en juego. La violencia no solo afecta a nuestras Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad. ¿Es posible un futuro donde la seguridad no sea solo una promesa, sino una realidad? Esa es una pregunta crucial y su respuesta dependerá de la capacidad del Estado para abordar el problema. El primer aspecto fundamental es la acción militar efectiva. La presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras es imprescindible para frenar la expansión de grupos armados, pero no puede ser la única solución. Sin una planificación adecuada y operativos basados en inteligencia, el despliegue militar corre el riesgo de generar más violencia sin resolver el problema de fondo. Es crucial que las Fuerzas Armadas de seguridad
trabajen con tecnología avanzada, utilizando drones, sistemas de rastreos y monitoreo satelital, el tráfico ilícito. Otro pilar esencial es la inteligencia y cooperación internacional. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede limitarse en un solo país, ya que las redes criminales operan de manera transnacional. La colaboración con Perú y Colombia es clave para desmantelar rutas de tráfico que encuentren refugio en territorios fronterizos. Además, fortalecer el intercambio de información con agencias de inteligencia internacionales permitiría anticipar movimientos y ataques antes de que ocurran. El desarrollo social y económico en las regiones afectadas por el conflicto también juega un papel crucial. Sin alternativas económicas viables, las comunidades que viven en la frontera seguirán siendo vulnerables a la influencia de organizaciones criminales. La falta de empleo y oportunidades puede llevar a la población a involucrarse en actividades ilícitas, como la minería ilegal y el tráfico de drogas. El Estado debe invertir en educación, infraestructura y programas de empleo para ofrecer opciones reales y reducir la dependencia de economías ilegales. Por último, el fortalecimiento institucional es indispensable para garantizar que las fuerzas estratégicas de seguridad sean efectivas y sostenibles. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial representa una grave amenaza, ya que permite que el crimen organizado se infiltre en estructuras del Estado. Es necesario mejorar la transparencia en los procesos judiciales, reforzar el control sobre la seguridad y garantizar que los responsables de delitos sean juzgados sin interferencias políticas. La inversión en tecnología y formación especializada para jueces, fiscales y cuerpos de seguridad es clave para construir un sistema de justicia eficiente. En definitiva, Ecuador tiene la oportunidad de transformar su enfoque de seguridad, pasando de una reacción militar a una estrategia integral que combine, como ya antes mencioné, inteligencia, cooperación, desarrollo y justicia. Sin estos elementos, el país seguiría atrapado en una espiral de violencia que afecta no solo a la población, sino a nuestras fuerzas militares. El futuro de la seguridad nacional dependerá de decisiones estratégicas que aborden el problema desde todas sus dimensiones. Hasta aquí llegamos con el programa. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima emisión. Hola, soy Shirley Gamboa y hoy quiero compartir mi opinión con ustedes sobre un tema que a veces damos por sentado y que es el turismo en nuestro propio país. Sabemos que en Ecuador es un país increíblemente diverso, lleno de paisajes, culturas, incluso la comida que muchas veces ni nosotros mismos conocemos de todo el Ecuador, pues no. En este video quiero hablar sobre lo que es la importancia de promover el turismo nacional. Cuestionar si realmente conocemos Ecuador y reflexionar por qué tanta gente prefiere viajar a los exteriores. Sabemos que cuando escuchamos viajar al exterior podemos ser algo idealistas o solo lo que muestran las redes sociales, que es algo bonito. Pero qué más bonito que poder compartir y tener conocimiento de los lugares de todo nuestro propio país. Pues en este caso yo hablo de Ecuador, que es en donde habito. Pero de pronto si vives en otro país, es bueno de que tú conozcas lo que son culturas, las raíces, las comidas, porque aquí en Ecuador tenemos lugares muy bonitos que tienen de mucha naturaleza, ríos, que son muy bonitos y que nunca a veces uno no sabe llegar hasta esos lugares, pues no. Muchas personas en Ecuador conocen más sobre Miami o Cartagena que sobre ciudades como Zaruma, Cuenca o la Amazonía, como les estaba mencionando anteriormente. En Ecuador es uno de los países que mayor biodiversidad del mundo por kilómetros cuadrados tiene. Tenemos lo que es sierra, costa, Amazonías e isla Galápagos.
cada una con su propia riqueza. Sin embargo, no todos los ecuatorianos hemos tenido la oportunidad o el interés de conocer estas maravillosas ciudades. Entonces, esto puede deber a varios factores. De pronto por la falta de promoción, por conectividad terrestre, o desinformación, o simplemente la falta de interés o la falta de costumbres, pues no, porque ya eso depende de cada uno, o sea, cada persona tiene su pensar. ¿Sabías que, por ejemplo, en Loja existe el Parque Nacional de Podocarpus, que alberga especies únicas? O en Imbabura se pueden vivir experiencias culturales con comunidades indígenas que conservan sus tradiciones vivas. ¿Por qué muchas personas prefieren viajar al extranjero? Es una realidad que se puede ahorrar algo de dinero. Muchas personas prefieren hacer un viaje al extranjero incluso si es más costoso. Sabemos que ahorrar es a los ecuatorianos, pues no, es una debilidad, se podría decir, pero para otros es efectivo de que ahorras, pero prefieres ir a otros países. Pero una parte del problema es la percepción. Se cree que viajar fuera vale más la pena o es más lujoso, pues no. Sabemos que cuando vamos a otro país, ahí dicen, uy, esa chica tiene dinero, puede viajar por todas partes del mundo. Pero irse a otro país sin conocer lugares como Baños, Quilotoa, el Cuyabeño o las ruinas de Ingapirca es como saltarse un capítulo fundamental de nuestra ciudad, de nuestra identidad también, pues no. Además, muchas veces el turismo local puede ser más económico, más accesible y profundamente enriquecedor. Así es, cuando visitamos ciudades o pueblos de aquí de nuestro Ecuador, nos puede salir más económico incluso. Para ir a algún río, a veces no tienen que cobrar, no nos cobran entrada. O sea, eso es al aire libre y pasas un momento menos junto a toda tu familia, que es lo más importante, pues no, saber conocer nuevos lugares, que eso es lo más bonito, pues no. El turismo interno como motor de un desarrollo, ¿qué podemos entender sobre este tema? Que es muy importante porque promover el turismo dentro del país no solo es una cuestión de identidad, pues sino también de economía y desarrollo social. Sabemos que eso es un tema muy importante. Cuando viajamos dentro del país generamos ingresos para familias, emprendimientos, transportistas, guías turísticos y hoteles pequeños. También podemos ayudar a lo que es a restaurantes locales, porque uno genera aquí mismo en su país, genera en sus pueblos. Entonces es muy bueno ya porque la economía va girando en torno en nuestro país. En lugar de que ese dinero salga del país, se queda aquí y circula dentro de nuestras propias comunidades. Eso es algo muy bueno porque sabemos que todo lo que podemos generar va a ser para aquí mismo Ecuador y va a circular a nivel nacional, pues, ¿no? En conclusión, el turismo nacional no solo nos permite conocer lo nuestro, sino que también nos ayuda a valorar lo que es la diversidad de nuestro país. Viajando de nuestro Ecuador es una forma de reconectar con nuestra cultura y nuestras raíces. Sabemos que Ecuador tiene una cultura y unas raíces indígenas increíbles. Lo que son de Ecuador van a saber de lo que hablo. Pero no te desanimes porque si tú eres de otro país, créeme que conocer tu país, tus raíces, va a ser algo maravilloso. Mi propuesta es sencilla, ya que antes de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, es eso de que darse la oportunidad de conocer nuestras raíces, de descubrir tu propio país. Yo creo que te invito a que investigues y planifiques un viaje así corto para que puedas apoyar a un emprendimiento local.
puedas conocer rincones de tu país. Y si ya conoces lugares increíbles en Ecuador o de tu país, compártelos. Hagamos que el turismo local, el turismo interno, sea una prioridad y no una segunda opción. Así que nuestro país siempre tenemos que poner primero para poder conocer cada rincón. De así puedes ir a conocer otros países que también son muy lindos. Te invito a que puedas ir a visitar otros países, pero sin embargo conocer tu país primero. Gracias por ver este video y te invito a que comentes de pronto si de tu país tienes lugares o ciudades que están escondidos, pero que son unas maravillas. Muchas gracias. Y esto fue Voces en Alerta, solo por Radio Écula 94.2 FM, la voz informativa del Ecuador. Hasta la próxima.